Muy buenas tardes, esto es Último Minuto, Conversamos con el cantante José Rodríguez. que se desempeña como la voz principal del conjunto criollo Peruanidad. En esta oportunidad nos hablará sobre Felipe Pinglo Alba y su superioridad en relación a Chabuca. Además nos comentará las características que hicieron grande a este artista. Y por último dirá cuál es el estado de la música costeña. Buenos días, soy Shirley Castillo y hoy me encuentro con el señor José Rodríguez, integrante de un conjunto criollo que se llama Peruanidad. Muy buenos días. Hola Shirley, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué lo lleva a conformar un conjunto criollo? Lo que pasa que habitualmente los grupos criollos se arman de una manera casual. Yo empecé tocando en un parque con un amigo y luego ya nos llamaban a reuniones, pero por esos primeros años, primero no teníamos equipo de sonido y no cobrábamos tampoco. Ya cuando me hago mayor y veo que hay un nicho de negocio para poder desarrollarse con la música criolla como un trabajo, es que ya yo me convierto en una persona dedicada a difundir la música criolla y a buscar contratos de trabajo, ¿no? Acerca de los representantes, ¿cree que Chabuca Granda significó un antes y después para el criollismo? No, esa frase cae muy bien para Felipe Pinglo. Felipe Pinglo sí fue quien verdaderamente marcó un hito en la música criolla. Usted lo llamó hito. ¿Por qué Felipe Pinglo sería un hito del criollismo? Porque en Pinglo se conjugan una serie de cosas. En primer lugar, el hecho de que fue un hombre, eh, desde que él nace, a la semana muere su mamá por una enfermedad que en esa época se llamaba uremia y hoy se conoce como preeclampsia o infección o septicemia, perdón, que es una infección generalizada, ¿no? Entonces, desde que sus primeros días de nacido, él está marcado por una especie de sino, y sin embargo, al ser criado por sus tías, por sus familiares que eran profesores, lo invitan a leer a Becker, a autores españoles que tenían mucha versatilidad. Tanto la pérdida de su madre como la poesía influyeron en su desarrollo como artista. Pero, ¿qué características lo volvieron el compositor más grande del criollismo? Entonces, tienes en Felipe Pinglo inicialmente un manejo del castellano como nadie lo tiene, ¿no? Segundo, el entorno en el que él se desarrolla es un entorno de gente muy pobre, gente negra, gente de callejones, ¿no? Tercero, es un compositor social, le canta al canillita, a la pobre obrerita, a la mujer que tiene una máquina de coser para defenderse, le canta al plebeyo, ¿no? Que se enamora de una mujer de otra clase social. Y, y Felipe Pinglo dibuja una realidad social con una letra muy profunda, un lenguaje muy exquisito y con un mensaje distinto, ¿no? Y la profundidad, como te digo, de las letras de sus valses es increíble. ¿Qué expresiones utilizaba Felipe Pinglo para cautivar a las personas mediante las letras de sus canciones? Por ejemplo, él en lugar de decir el talle femenino, dice el talle femenil. Para hablar del jardín, dice el pensil. Y así va utilizando palabras
que ni siquiera son rebuscadas, son palabras muy bonitas, ¿no? ¿Considera que el legado de Felipe Pingló Alba ha trascendido hasta la actualidad? La verdad que Pingló sí es llamado el bardo inmortal, ¿no? Inclusive hay una asociación de criollos pinglistas. Sí marca un antes y un después para la música criolla. Eso te lo puede decir cualquier persona que esté ligada a la música. No quiere decir que Chabuca no haya sido un símbolo, un ícono, sí lo fue. Pero en primer lugar siempre va a estar Felipe Pingló, siempre. ¿Le ha dedicado alguna canción? Sí, mira, eso fue hace bastantes años. Bueno, son dos personas a las que le he dedicado. No vayas a tomar a mal lo que te voy a decir, pero a un hombre le dediqué una canción, de aquí te voy a decir por qué. Y también le dediqué un bolero a una dama. En el caso de Lucho Cabrera, yo viví en Ica hace muchos años y él era el artista principal de la Peña del Álamo. Entonces, el show era los días sábados, pero yo había recibido la visita justamente de mi compadre el día viernes. Entonces le digo, vamos a la Peña del Álamo. Entonces nos fuimos a la Peña, se presentó Lucho Cabrera y cantó. La Peña tenía, no sé, pues unas 35 o 40 mesas. Estaba completamente vacía la Peña. Estábamos nosotros y por ahí otra mesa más. Pero me impresionó mucho que este chico hiciera un show tan igual como si la Peña estuviera repleta de gente. A esta dama le compuse un bolero que se titula Sí, va en serio. Hace años, ambas composiciones. En realidad es que yo no soy compositor y te digo con toda franqueza que una de las cosas más difíciles es componer una canción. Si pudiera cambiar algo de la industria musical en el criollismo, ¿qué cambiaría? Me encantaría que mi música llegara a más confines, a más lugares, que hubieran más programas de radio, que hubiera más difusión, que hubieran más programas criollos de televisión. Es como una utopía lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, que se acepta en el criollismo las adaptaciones. En realidad no deberíamos cambiar mucho la velocidad y el compás de las canciones. Considero que hay que aprender bien primero a cantar los valses, tal y como nos los enseñaron los compositores, antes de hacer cambios o adaptaciones. En sus presentaciones también hay música extranjera. ¿De qué país hay más acogida en el público peruano? Mira, nuestra gran competencia son los mariachis, te comento. Los mariachis son nuestra gran competencia. No son propiamente los otros conjuntos criollos. A la gente, lo que pasa es que hubo mucha influencia de la música mexicana. Entonces, a la gente todavía le emociona mucho ver un mariachi ahí con su guitarrón, con su trompeta y su uniforme, ¿no? Pero sí, efectivamente lo que tú dices es cierto. O sea, nosotros nos piden, por ejemplo, boleros. Nos piden boleros y después del vals nos piden boleros. Ahí pueden venir baladas, tangos, ¿no? Pero el bolero no hay que olvidar que nace en Cuba. Nace en Cuba, en las Antillas. Pero México fue siempre el país que más tríos de boleros dio al mundo. Te agradecemos el tiempo brindado a nuestro invitado y sigamos con las noticias. La marca Adidas vestirá a la selección peruana hasta el 2026.